Ok, on a 15 tonnes 4, on est séquencé, pas de remise de gaz, go around flaps 20 et c'est 2000. Tout à fait. Speed test. Voilà. Atención pasajeros, les damos las gracias por volar con nosotros. En estos momentos estamos llegando a la ciudad de Los Ángeles, California. Esperamos que disfruten su estadía. Por favor, enderecen sus asientos y abrochen sus cinturones de seguridad. En unos breves momentos estaremos aterrizando. Toujours stabilize, clear. Yes. Yes, landing. Forward bound 70. Continue. 10 nœuds de face. Air, tout petit peu en dessous. Aterrizando. Hola, hola mis amigos, bienvenidos nuevamente a otro programa de Aterrizando. Nos la vivimos, como dicen, de viaje en viaje y el día de hoy, bueno, tengo a un gran personaje, a un gran ser humano, un gran amigo, director de Family and Community Education Services, psicólogo clínico en hipnosis y bueno, todas estas terapias que necesitamos muchas de las veces para encontrar la paz. Bienvenido. Gracias, Linda. Es un gusto estar aquí y acompañarte este tiempo que no nos vemos. Ay, no, ya sé, el tiempo se pasa tan rápido, pero si no hacemos un viaje, entonces no nos vemos. Pues aquí aterrizando con gusto de acompañarte. Bueno, pues vamos a comenzar este día de verdad que estamos en nuestro último programa de La Paz y el día de hoy tenemos nuestro tema, cómo controlar las emociones para tener paz. ¿De cuáles emociones? Bueno, pues, a ver, tú vas a conocer, hay emociones que son, dicen, emociones sanas, emociones positivas, emociones negativas, ¿verdad? Entonces, a veces las personas, sí, nos vemos en ese conflicto de cómo manejar las emociones, pero más que nada yo creo que es cómo respondemos a las cosas que pasan a su alrededor, cómo las interpretamos en nuestra mente y qué producen, ¿verdad? Una persona, quizás el día de hoy está lloviendo, entonces yo vengo manejando aquí tranquilo con la música, pero en otras personas ya vienen fastidiadas por la lluvia. Entonces hay eventos externos que producen ansiedad, que producen o alegría, el mismo evento, pero las personas respondemos de diferente manera. Sí. Hablas tú de la paz y fíjate, por definición la paz viene siendo esa ausencia de conflicto entre dos personas, entre dos cosas. Esa es la ausencia de no tener conflicto. Y las personas quizás en nosotros mismos, vamos a hablar un poquito de las emociones, nos vemos en conflictos propios. Es decir, si me duele la cabeza me puedo quejar en vez de decir, ¿por qué no descanso? Y restablezco, dejo que mi cuerpo se restablezca por sí mismo. Nos vamos por el lado negativo. Estamos peleando constantemente con nosotros mismos, quejándonos de cualquier cosa entre nosotros mismos. Entonces producimos ese conflicto. El ser humano, ¿qué tenemos? Tenemos nuestro sistema inmunológico, nuestro sistema muscular, sistema digestivo. Tenemos tantas cosas a nuestro favor que sí, a veces si uno está en deficiencia en algo, por ejemplo una enfermedad, quizás las personas, cómo reaccionamos a eso, también tiene mucho que ver en cómo se maneja o cómo vuelves a sanar. En el área de hipnosis platicamos mucho de eso. ¿Enfermedad física o enfermedad emocional? Ambas. Es decir, regresando a la definición de paz, si están en un conflicto, en vez de decir estoy cansado, y en vez de esforzarme de más y después producir agotamiento, ¿por qué no descanso?
Me y relajo. me restablezco otra vez. Y agarro, es como funciona mi mejor capacidad, ¿verdad? Wow, interesante. O sea, saber, yo creo que eso es este tema de saber cómo manejarlas es, estoy mal, pues tengo que ser consciente y decir, bueno, me siento mal, quiero descansar, porque a veces pasa que no nos damos ese permiso de descansar, entonces tienes que hacer el trabajo forzado y estás aumentando más el estrés en lugar de encontrar un estado de paz. Tanto como dijiste, nos damos ese espacio, ese propósito, o cómo establecemos nuestros propósitos. Yo te puedo decir, si estamos hablando de paz, vas a ver que cada persona podremos tener diferentes definiciones de paz. Así es. En mi trabajo como hipnoterapeuta, mi trabajo es orientar a las personas a que logren lo que una persona que quiere lograr un estado de paz, por ejemplo, de tranquilidad, disminuir la ansiedad. Vamos a preguntarle a esa persona, ¿cómo lo defines tú? ¿Cómo defines tú tu propia paz? Porque yo te puedo recetar, ponte a escuchar música de relajación, música de religión, y si a ti no te parece, a lo mejor te produce más... Alterada. Te altera más porque no es lo que a ti te gusta. Entonces, cada persona tiene la habilidad de desarrollar o de identificar qué es lo que les produce su paz. Unas personas quizás meditan, otras personas hacen oraciones, quizás otras personas les gusta caminar. Entonces, lo que realmente estás utilizando son tus propios mecanismos de tu cuerpo, ya sea el estado, lo físico. Caminas y todo esto, las respuestas que tú tienes para contrarrestar la ansiedad o el estrés, por ejemplo, también está basado en cómo te programas tú mentalmente. Ahora, eso que dices, ¿cómo te programas? ¿Cómo sería una buena programación? Porque recuerden, estamos saturados del trabajo, llegamos a casa cansados, nos vamos a dormir, a veces ya pues sin tener esa tranquilidad o despedirte del día y hacer esa conexión quizás espiritual. Pero entonces cuando amanece otra vez y no hiciste esos ejercicios para desprogramarte, porque yo me imagino que nos debemos de desprogramar después de un día, ¿no? ¿O qué? Bueno, quizás mi práctica es cómo empiezo mi día. ¿Cuál es la diferencia entre el viernes o el lunes por la mañana? Okay. Muchas personas empiezan el lunes ya quejándose porque va empezando la semana, sin embargo viene el viernes y a festejar. Es viernes. ¿Cuál es la diferencia para ti de un lunes a un viernes? ¿Qué lo hace mejor? Bueno, creo que pues el lunes, yo por lo menos cuando empieza el lunes lo empiezo con energía, con ánimo, porque es el inicio de semana y lo veo como, wow, comenzar con los nuevos proyectos, la organización, el ánimo, con esa energía. Correcto, sí. Igual, a lo que me refiero es de que en mi trabajo, por ejemplo, platico con las personas y muchos se quejan de Yo dejo de respirar. Me asusta tanto que dejo de respirar. Entonces, ahora estoy agarrando esa técnica ya mecánica.
Mecánica. Y tienes que ver lo que hace la respiración. O sea, la respiración realmente estás tomando oxígeno, tu oxígeno pasa a las sanguíneas, tu oxígeno viaja por todo tu sistema y después expulsa, filtra. O sea, también es otra función del cuerpo. Nuestro cuerpo sabe muy adecuadamente filtrar, sacar lo que no necesitamos. Expulsar. Y es cierto, tenemos que saber cómo expulsar las emociones también. Y si tú te encuentras, correcto, si tú te encuentras en un estado emocional, ponle que a una situación difícil, unas personas lloran, otras personas gritan. Llorona. Entonces es el cuerpo buscando, utilizando su propia naturaleza para filtrar, para desahogar, para limpiar. ¿Y qué pasa, por ejemplo, cuando quieres llorar, pero también por X o Z hay gente o qué sé yo? Y bueno, yo les digo, bueno, en momentos así yo digo, bueno, yo lloro para adentro, pero es sano retenerte tus emociones. ¿Qué pasa? Palabra clave. Si retienes, puede que estés obstruyendo. Y hablamos de paz. Si tienes un conflicto dentro de tus mismos mecanismos que están designados para sanar, ¿qué vas a hacer? Entras en un propio conflicto. A veces por mensajes, por decir, el hombre no debe llorar, o algunas personas por orgullo, o porque se han fijado de que nunca más voy a hacer eso. O sea, la mente es muy poderosa. Entonces ya tiene designado esa parte que obstruye una función natural, porque tu cuerpo quizás va a querer desahogarse. Entonces, en vez de sanamente desahogarnos, o como unas personas se dicen, explotar, ¿no? En terapia hacemos eso, las partes, los catarsis, y sacamos emociones contenidas. Pero a veces la persona, por la incomodidad, o por un mensaje de orgullo, o no lo voy a hacer, implota. Entonces el daño es interno. Y ahí es donde sabemos, según este señor Dr. Joe Dispenza, habla mucho en sus estudios de cómo es que la mente produce enfermedades. Y este señor se ha dedicado su vida a ver cómo es que si la mente produce enfermedades, ¿por qué la mente no puede sanar? Y la conclusión es de que sí, la mente puede sanar mucho en la manera que tú piensas sobre ti mismo, sobre las situaciones a tu alrededor, ¿verdad? Entonces, sí existen muchos estudios actuales donde las personas empezamos a ver cómo utilizar nuestra mente para sanarnos. Entonces, en este caso, oye, eso está interesante. Entonces, en el caso que tienes una emoción atorada, diría yo, que la estás viviendo, pero estás en tu trabajo, estás en la oficina, o donde quiera que estés, estás en el público, ¿qué haces? O sea, tienes esa emoción, ¿cómo la vas a drenar si no puedes soltarte llorando ahí de la nada? O sea, ¿qué haces en ese momento? ¿Qué otro sistema hay para poder drenar emociones? Bueno, como lo mencionaste tú, lo primero que me viene a la mente es tu respiración. Tu respiración, por algo. Mira, yo me trabajo también mucho en el área de masaje terapéutico. Por ejemplo, las personas que vienen con tensión muscular, ¿verdad? Vienen tensión muscular. Y fíjate lo curioso, yo te hablo de tensión muscular y siempre obtengo esa respuesta de las personas. Empiezo a hablar de dolor, incomodidad, la gente se empieza a estirar. Eso es exactamente a lo que me refiero al decir, son memorias. Yo simplemente estoy hablando de un tema y la persona lo empieza a interpretar como que, ay, sí, el dolor, yo también me duele aquí o me duele acá. Solamente hablar de dolor. Y ya se vienen todos los dolores habidos y por haber. Porque la mente lo empieza a interpretar, o quizás tu cerebro está diciendo, caray, sí, me acuerdo que yo tenía dolor y se sentía de esta manera. Entonces hay químicos que el cerebro empieza o memorias que empiezan a activar con una memoria van a haber respuestas también químicas en tu cuerpo. Si tú te sientes alegre, pues vas a andar con mucha energía. Si entras a un lugar y ves que las personas están tristes, deprimidas o en conflicto, tú también, yo me salgo de puntitas. Sí, pero tu cuerpo, qué bueno, muy sano, alejarte. Bueno, antes que nada, regresando a tu pregunta, ¿qué puede ser? Pues reconocer que algo te estás desequilibrando de una manera. Y algunas personas se dicen, tenemos muchas memorias que nos acostumbran a estar en conflicto o en tensión. O a veces decimos, no voy a comer hasta que termine el proyecto. Estoy incómodo, pero quiero terminar. Te programas mentalmente a hacer algo y te olvidas de las demás cosas que tienes que atender en tu persona.
un break. O sea, por eso se desarrolla a veces la tensión muscular. Las personas que están sentadas, trabajando en la computadora, lo que yo veo es que en la misma posición que la persona está pensando en su trabajo, produciendo un estrés, son los mismos músculos que son afectados. Los está tensionando. En ese momento se están produciendo tensiones musculares. Ahora, a lo que iba, cuando trabajo con las personas, durante el proceso de masaje, sí estoy practicando un poco de hipnosis también, donde las personas estoy teniendo un diálogo con la persona y la persona está relajándose, entrando en un estado de relajación, un estado de conciencia a su interior y experimentando relajación, experimentando respirar, sentirse tranquilamente, con solamente hablar y reactivar esas memorias o lo que se siente. Un paciente que le estaba platicando de que, mira, disfruta, está relajada en este momento, la próxima vez que te veas ante una situación, acuérdate que tienes la capacidad de estar aquí durante tu masaje, tranquilo, relajada. Y mientras le estaba explicando que disfrutara ese estado de relajación, se durmió. Oh. Pero eso es bueno, es una indicación que la persona está programándose en ese momento de que quiero disfrutar y saber lo que siente estar en relajación ante cualquier situación. Yo lo que promuevo es algo que se le puede decir o meditación activa o paz activa. ¿Qué puede decir? Que estás consciente al momento de lo que tú quieres realizar ante cualquier situación. Paz activa. Oye, qué bonito suena eso, ¿no? Porque generalmente cuando escuchamos paz nos imaginamos relajación, silencio, tranquilidad, todo menos estar activa. Pero ¿en qué consiste esa paz activa? En lo mismo, como te dije, preprogramarte, desear un resultado antes de... Yo estaba nerviosísimo, estaba nerviosísimo antes de esta entrevista. Sí. No se lo creo. Lo disimulo muy bien, quizás. Bueno, pero tú dices, vamos a divertir, vamos a platicar. No, sí, es común. Un nerviosismo puede surgir, pero también estar nervioso ante una situación es tu mismo cuerpo avisándote que tienes que ponerte más alerta, es algo que está a tu disponibilidad. Entonces, en vez de dejar que los nervios me ganen, decir, ¿qué me están diciendo? Que respire, que me tranquilice. Lo comenté antes de venir aquí con mis compañeros. Si pensaban que un psicólogo no se ponía nervioso, ya vi que sí. Pues suele suceder. Suceder. Lo comenté con mis compañeros que por cierto están mirando tu programa en este momento, ¿verdad? Ay, qué emoción. Saludos. Mi segunda generación de este año nos terminó una maestría en hipnosis clínica y es muy bonito lo que aprendí en esos estudios. Y hablamos mucho de cómo nos preprogramamos ante cualquier situación. Tú puedes, muchas personas quizás a veces utilizan, ¿cómo le llaman a esos? Piedras, cuarzos, muchos tipos se conoce mucho en la aromaterapia. Son colores, aromas que te ayudan a enfocarte en un resultado. Y las personas los utilizan con esa idea de lo que quieren utilizar, de si quieren proteger de algo o si quieren sentir... Pero funciona para tu punto de vista, funciona el hacer la conexión con estas piedras o colores. Yo los veo respetuosamente como un símbolo que representa algo al cual tú le das un sentido si tu mente lo designas de tal manera. Entonces, si tú dices, a mí me gusta el color azul porque me siento muy cómodo o muy a gusto, vas a usar azul y cada vez que usas el color azul, ¿te sientes bien? Te vas a sentir bien. Si dices o X color, o cómo te vistas, cómo te maquilles, o también cómo pienses sobre alguna situación. Sobre todo, el pensamiento yo creo que es algo que tenemos que aprender cómo tenerlo siempre más en el lado del positivo que está en el negativo, porque atraemos a través del pensamiento. Puede ser, claro, es como, bueno, para mí es como te enfoques en la situación y cómo respondas, porque puedes empezar tu día muy bien, se atraviesa una persona y lo empiezas a personalizar, como si el semáforo se puso rojo en contra de ti y el próximo semáforo rojo también todo está en tu contra. El semáforo no piensa, ni siquiera sabe que vienes, pero es tu propia interpretación. En vez de decir,
puedes parar en el semáforo y decir, ok, bueno, voy a tomar Respirar. este minuto para tomar una pausa en mi camino a donde voy, porque van a seguir saliendo semáforos rojos. Así es, todo el tiempo. Los Y va a semáforos haber rojos ahí van tráfico, a estar. especialmente aquí en Los Ángeles, va a haber tráfico. Sí. Y una de las cosas que a mí me parece interesante es que cuando aparecen, pues como dicen, tanto estos semáforos rojos, los puedo comparar como cuando aparecen esos problemas que muchas de las veces no estamos listos y de repente te aparece, pues entonces ¿qué hago? Freno, pienso y continúo. O peor, aparecen personas, aparece público. Sí. Aparecen personas con diferentes puntos de vista, con diferentes actitudes, y te involucras en la vida de las demás personas en vez de distinguir de que pues cada persona está respondiendo o actuando por su propia manera. Tú lo personalizas, y si hay una relación, ¿verdad? Claro, o sea, en nuestra familia, a veces entre nuestra propia familia puede haber ese conflicto, pero es tú ya meterte en un conflicto. O sea, no pensar en la paz, no darle prioridad a la paz. Más que nada llegar y como, hola, pero si miras que la situación está un poco tensa, pues bueno, tenía algo urgente que hacer, pero me encantó saludarlos. Dicen que a veces tenemos que hacer romper con un lazo emocional, porque es cuando las emociones están entrenzadas, que aún así nos pueden afectar el estado de las demás personas, ¿verdad? Pero si tú puedes hacer esa corte de ese enlace emocional o esa distinción, ¿verdad? Quizás de apoyar a la persona, ofrecerte a apoyar a la persona, tu perspectiva va a cambiar. Tu perspectiva va a cambiar mucho. Bueno, y también dependiendo qué tan fuerte sea la energía de esta persona, porque a veces ves a una persona sufriendo, batallando en una situación difícil, te metes y terminas en la misma situación que está la persona. Entonces, yo creo que debes de tener bien claro que para ayudar a alguien, tanto a levantarse, a esto, a lo otro que necesita, tienes que estar con la fuerza, tanto emocional como física, si en el caso de una persona, bueno, necesita una ayudita, ¿no? Sí, como le llaman en inglés, estar grounded, ¿no? Estar, pues realmente como es el programa, aterrizados, sí. Uno estando bien aterrizado con los pies en la tierra. Con tus pies en la tierra, bien. Ajá. Sí, porque a veces, bueno, a mí me ha pasado de que me tocan situaciones que veo a gente que está por alguna o por diferente, realmente como persona estás al lado de la persona. Entonces, si me toca llorar con el paciente, pues lo voy a hacer, porque las cosas te impactan. Sin embargo, sabes que el propósito siempre es buscar soluciones. Entonces, hay que darle mucho crédito al paciente. En el hipnosis se dice que nosotros estamos trabajando un 20% y el paciente está trabajando el 80%.
porque orientas a la persona que busque destrezas. Breve en hipnosis, ¿qué estás haciendo? Estás llevando a la persona que lleve, se aparte del exterior, tome su tiempo y vea su interior. Y a través de memorias, por ejemplo, a través de experiencias, ver cómo es que la persona quizás ya ha resuelto tanto. En ese momento de crisis no ves las soluciones a tu disponibilidad. Te estás quejando, ves la vida como que qué es lo que la vida me hizo, en vez de decir qué es lo que la vida está haciendo por mí o para mí, ¿verdad? O sea, y cambiar esa perspectiva y utilizándolo sabiendo que vas a salir adelante, porque seguimos creciendo, seguimos viviendo. Aprendiendo. También. Siento que muchas de las veces, como dice, cuando no aprendemos a ser responsables y buscamos solamente culpables, entramos en esa corriente de negatividad porque estamos nomás, ¿por qué esto? ¿Por qué esto? ¿Por qué esto? Quitas valor. Te quitas valor a reconocer de que todos estamos muy capacitados de sobresalir muchas situaciones, de salir adelante. Y a veces cuando pensamos, sentimos que no podemos, pues por eso hay familia, hay profesionistas, hay otras personas, servicios comunitarios que están para apoyarnos a las demás personas. Lamentablemente a veces, yo hago una distinción en aquí en los Estados Unidos tenemos un concepto muy, si estás en un problema es como que eres el culpable que hiciste y eso te dificulta al buscar recursos a tu alrededor. Te limita un poquito en decir cómo salgo de esta situación, cómo salgo, en vez de decir qué está a mi alcance, tanto como al exterior, o qué también está al alcance dentro de mi persona. Wow. Y una de las cosas que en este día que estamos en este control, cómo controlar las emociones para tener esa paz, que generalmente pues estas dificultades son porque están esos sentimientos ¿cómo se dice? Atrapados. Atrapados, estamos fuera de equilibrio. Entonces, cuando ya sueltas, y como lo mencionas ahorita, cuando tú descargas a través de algún sistema esa rabia, ese coraje, eso, entonces empezamos ese bienestar. ¿Cuáles serían las características que tú crees que la persona manifiesta cuando ya hizo esa situación, la dejó fuera? Bueno, mencionas tú la palabra conflicto, ¿verdad? Entonces, cuando regreso a mi trabajo en el área de hipnosis, un conflicto interno, por decirlo así, no lo vamos a descartar como algo malo, lo vamos a ver como qué es lo que tus emociones están queriendo enseñar, o las emociones las vemos como un sistema de alarma que te están advirtiendo que algo no anda muy bien, ¿verdad? Entonces, si tú te sientes frustrado en una situación, claro, ¿qué es lo que puedes aprender de eso? Y ahí es donde a veces promovemos más conflicto, porque me siento mal y busco la causa o quiero reprimirlo, o quiero estar no me quiero sentir así. Es como cuando la persona dice, no voy a llorar, no quiero llorar. Se retiene el sentimiento. Retiene sentimientos y no es sano, porque a veces la persona no sabe cómo manejarlos. Hay una palabra clave, y se lo digo a todos mis pacientes, si algo pueden aprender es la palabra reconciliación. Reconciliarnos a veces, reconciliarnos con el presente, a veces tenemos que reconciliarnos con nuestro pasado también, para liberarnos, regresando el doctor Joe Dispenza, él habla mucho de que las personas formamos hábitos a cómo ver las cosas, a cómo manejar las cosas, y esa manera de hacer las cosas van amarrados con ciertas emociones, y esas emociones van amarradas con ciertos sentimientos, y los sentimientos van produciendo un mensaje al cerebro, y el cerebro está respondiendo de cierta manera. Entonces es como que ya estamos condicionados a atender situaciones de la misma manera. Entonces creamos hábitos en resolver conflictos, y a veces desarrollamos prácticas no muy sanas. Todo lo queremos ver con la misma herramienta, o vernos como que o reaccionar igual.
para hacer cambios, para poner un estado de salud mental mucho mejor, a veces se vale decir que tengo que hacer diferente. Porque muchas personas nos aferramos a resolver una situación de la misma manera en vez de buscar otras opciones. Cuando hay alguna emoción, así como lo mencionas, no resuelta, una emoción conflictiva, hacemos como un patrón de conducta y queremos hacer lo mismo, todas las veces porque pensamos que nos va a funcionar, pero como lo dices tú, no todo el tiempo es igual, la intensidad no es igual. Entonces, ¿cómo podemos nosotros, como en ausencia de que no tenemos una persona cerca, autosanarnos en el momento? Lo dijiste, es el punto primero, la respiración. La respiración, de nuevo, reconocer de que si algo no anda bien en mi persona, en primer lugar, aceptarlo. Y ponerle atención qué es lo que mi cuerpo quiere decir. Y quebrarte, ¿no? Yo creo que es quebrarte, sacarlo a través del sistema de desahogo, aceptación, reconciliación y buscar explorar nuevas alternativas de cómo mejorar. Y a través de mi trabajo, sí, yo a una persona le voy a preguntar, ¿cómo te vas a dar cuenta tú que estás dando pasos a resolver este problema o esta situación? Entonces le da a la persona una oportunidad de decir, bueno, pues tendrían que hacer las cosas de diferente manera. En un rompimiento, una relación, yo me impresiona tanto como las respuestas con las que a los pacientes producen. Ellos mismos dicen, bueno, algo me va a doler y no me va a doler al mismo tiempo. O sea, es una confusión, una contradicción. Es una contradicción, pero es una solución que tiene un sentido la persona que dice, algo me puede doler a su nivel moderado, al mínimo indispensable, pero sé que mi propósito es salir adelante. O sea, hay una lucecita más allá, o sea, no te quedas atrapada en la oscuridad, sino que dices, bueno, pero muchas personas sí, pero hay una solución. Entonces la pregunta, ¿qué podemos hacer? Reconocer si algo nos desagrada, nos duele, nos lastimó, o fue una mala experiencia, y decir, no es el fin del mundo. Las cosas, ahorita estamos pasando por una situación muy difícil en el mundo por lo que estamos viviendo con la enfermedad de COVID. Entonces, eso ha afectado a muchas personas, emocionalmente, a las familias, a las pérdidas que hemos tenido. Entonces, hay muchas personas que nos ha afectado mucho. Sin embargo, seguimos adelante. El duelo, todos vamos a pasar por un duelo por las pérdidas, y eso también es un proceso que las personas a veces tenemos que pasar. Igual, como ser vivientes, vamos a superarlo, a veces unos más prontos que otros según los medios o los recursos que las personas tengan. Pero a veces hay prácticas en las religiones que también te ayudan a procesar las cosas, ¿verdad? En el área clínica es también saber que la persona va a tener duelo y hay un proceso y también lo va a poder sanar y superar. Y pues yo pienso que es parte también de fortalecerte y de empezar a encontrar esa paz mental, porque cuando estás en ese desequilibrio y logras ya ponerte un poco ya en línea, tienes que empezar a hacer como dices tú, a dejar de pensar si ya pasaste ese tiempo de duelo, porque la memoria es como un poco traicionera, porque vuelves a pensar, es adictiva. Vuelves a pensar y vuelves a llorar, y vuelves a pensar y vuelves a llorar. Entonces, como que nos volvemos hasta un poco masoquistas, en que se vuelve un poco que... ¿Por qué puede ser eso? Lo que olvidamos es de que se dice que para sufrir tienes que poner más empeño. O sea, tienes que realmente estar pensando en algo y decírtelo una y otra vez. Entonces, sí, dices tú que es algo de masoquismo, pero es costumbre, es hábito. Porque lo vemos como que a veces al estar en conflicto, fíjate lo que es curioso, el cerebro distingue un conflicto o un problema y también produce químicos naturales que te ayudan a sostener o sobresalir la situación.
Entonces no te das cuenta que a veces el mismo sufrir o llorar también te produce un poquito de coraje. Entonces lo interpretamos como coraje, pero es el sistema diciéndote, te siento débil. Ahí te van una dosis de ciertos químicos que te ayudan a levantarte ante esa situación. Y no nos damos cuenta cómo entramos en un círculo vicioso de producir emociones de ese tipo. ¿Y hasta qué tanto afectan el estar con esas emociones tóxicas y dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas? Esos recursos naturales que tu cuerpo produce, hay unos que son, por ejemplo, el adrenalina, ¿verdad? Esa adrenalina, nuestro cuerpo tiene como para 100 vidas adrenalina. Entonces, wow. Sí, en esa sustancia está excelente, ¿no? Esa sustancia. Pero hay otras que no, porque es como dejar un switch prendido. Entonces tu cuerpo está reaccionando, pensando que está en peligro, pensando que está bajo ataque. La ira es un ejemplo. Va ligado con ciertos, va ligado con ciertos mecanismos también de defensa, pero es como dejar la luz prendida toda la noche. Wow, no la necesitas, entonces estás produciendo cosas adicionales que tu cuerpo necesita y no puedes funcionar de esa manera toda tu vida estando en un estado de alerta constantemente. Te va a agotar, te va a desgastar. O sea, no sabes cómo y en qué momento dejar a un lado pues esas emociones para poder entrar en la calma. Un ejemplo. No sé si alguna vez te ha pasado a ti donde si estuvieses involucrado en un accidente de tráfico, por ejemplo, o si tocó ver una situación, si tú me empiezas a hablar de esta situación y tú estuvieses afectada, sí, es como si lo estás viviendo otra vez. Por eso dicen que recordar es volver a vivir, y sí es cierto, porque recuerdas el suceso y otra vez empiezas a sentirlo. A sentir y a vivir, y estás activando mecanismos que realmente no son necesarios en ese momento, pero estás viendo experiencias una y otra vez. Wow. Entonces es agotante, es desgastante. La verdad que sí. Ahora, hay áreas, por ejemplo, dice, ¿cuáles son las características para saber ahora que ya estamos en un estado de paz, mental? Cuando nos sentimos bien, que respiramos, que sientes como que, wow, el mundo está todo en orden. Felicidad interna, sentirte con esa satisfacción, que respiras y sientes esa tranquilidad, esa relajación. Hay dicha, y ya no eres codependiente de los estímulos, tanto internos como externos. Entonces ya tú solo, a través de tu propia manera de sentir, sales con ese vigor, en lugar de que necesito un chocolate, son situaciones que a veces uno se vuelve adicto a cosas también. Mencionas la codependencia. La codependencia. Sí, es como nos involucramos. Claro, hay muchas situaciones de las cuales yo te puedo decir que me desagradan. Entonces yo utilizo, el vocabulario es muy importante, las palabras que utilizas son clave en resultados que vas a producir. Unas personas dicen, yo odio esto, entonces ya que estás odiando, entonces ya hay más de lo mismo, ¿no? Sí, entonces estás a otras, no es que minimices, pero en mi caso te puedo decir, pues yo estoy muy en desacuerdo de algo, y estar en desacuerdo de algo no te va a desequilibrar tanto. Vas a reconocer cosas que te desagradan, estás siendo honesto contigo, con las demás personas, no estás siendo deshonesto. Entonces, se vale que una cosa no te agrade. Así es darte valor a lo que te gusta y lo que no te gusta, en vez de provocar un conflicto a tu alrededor. Wow. Qué interesante, de verdad que yo creo que el autoconocimiento de nuestras propias emociones es lo que nos va a hacer pues mantenernos más parte del tiempo de nuestra vida en un equilibrio, a que estemos, como dicen, dependiendo tanto de una persona que nos ayude, de estímulos tanto externos, o a veces también son estímulos internos, porque si tú te fijas, hay personas que, o yo creo que has visto,
que, por ejemplo, llorar se vuelve como una adicción o una costumbre, no sé, y ya es un estímulo que sientes, pero ya lo sacas por cualquier cosa, entonces no hay ese balance. Puede ser que la persona lo utiliza como un medio de Defensa. De defensa o respuesta a una situación. Entonces, puede que sea algo aprendido. Y le funciona a la persona, ¿verdad? Entonces, llorar no necesariamente no es malo. Como te dije, puede ser que la persona esté filtrando y sacando cosas que estén dentro de sí. Es un desahogo. Wow. Bueno, la verdad que interesante. Ahorita recibí un mensaje, dice que, por ejemplo, las personas que están codependientes al uso de medicinas para la depresión, si se recomienda qué es el primer paso que se recomienda para salir de la depresión. Bueno, ya entrando en diagnósticos clínicos, esa no es mi área. Sí, como hipnoterapeuta he trabajado con personas como aporte o vengo siendo asistiendo, colaborando con las personas, porque hay situaciones que sí sé que requieren un medicamento de inmediato para restablecer. Las sugerencias siempre con medicamentos van a ser, lo ideal sea un medicamento con terapia conductual. Conductiva, perdón, sí. Donde la persona pueda, se va a usar un medicamento, también ir aprendiendo formas diferentes de cómo atender la situación. Si es una depresión, quizás desarrollar algunos hábitos que le den a la persona una oportunidad para quizás ser más activa, quizás hacer un deporte. El ejercicio, por ejemplo, es una de las actividades que también te va a producir químicos muy a tu favor, de mucho beneficio. Libera todas las endorfinas y empieza Exacto, cambia tu estado emocional, definitivamente. Entonces, ejercicio. Sí, definitivamente eso, o encontrar de nuevo, crear hábitos que la persona le dé una indicación que le van a promover un bienestar. Yo puedo ser una persona que me llegue y dice, pues ando con la depre, ¿verdad? Entonces, ¿cómo te gustaría mejorar? ¿Cómo te gustaría cambiar esa depre? ¿Cómo te ves tú sin depresión? La persona pues dice, pues me veo con ánimo de levantarme al fin de semana y hacer algo. Quizás ir a un paseo o a salir a divertirme. Entonces la persona se va produciendo una receta, como te dije. Entonces sí, es lo que yo puedo hacer. En algunos casos, que sí, claro, es más fuerte. Y sí, yo lo que he visto es que los medicamentos van haciendo sus diferencias. Ojalá yo quisiera que lleguemos a donde no tengamos que utilizar medicamento y tomar medidas preventivas antes de. Wow, Claro. Pues súper interesante y mira que el tiempo se nos ha pasado increíblemente. Hay tantas cosas, yo creo que tenemos que hacer un segundo programa para poder seguir avanzando con este tema porque hay muchas personas que realmente nos están haciendo las preguntas de situaciones emocionales que tienen, pero también pues pueden tener una terapia, puedes compartir tu teléfono, puedes compartir incluso nos pueden mandar un mensaje también en Aterrizando y te pueden buscar en las redes también. Sí, página de Facebook, se llama Sanamente en Facebook. Sanamente. Así de simple, Sanamente. Sí. Y mira, Sanamente. Sanamente en Facebook. Práctico, no se les va a olvidar. Entonces, allí saben, Sanamente, pueden hacer su cita, llame, haga su consulta y van a sentirse de verdad que, bueno, quiero mencionar algo, mencionaste un poquito de la depresión. Claro, a veces pensamos en ese tipo de enfermedad clínica, ¿verdad? También otras enfermedades a las cuales también en la actitud en la que tomamos y resolvemos, nos curamos, nos sanamos. Tengo muy presente el mes de hoy, este mes de octubre, ¿verdad? Donde estamos festejando a las personas que están viviendo con cáncer, lo que están sobreviviendo con cáncer. Tu moñito, a ver. Sí, es en honor al mes. Ayer tuve la fortuna de visitar un evento que le llamaron
Pampering Myself, algo así. Era un evento aquí cerca del área, creo que fue West Covina, o La Puente, bueno, donde tuvieron un evento para las personas que tienen cáncer, que están sobreviviendo el cáncer. Entonces, en mi interpretación, digo, qué bonito que hay actividades, que una persona con esta situación puede salir y puede sentirse bien, puede colaborar y ser parte de un sistema, de una comunidad de apoyo. Eso es muy importante, como te dije, a veces las personas nos vemos en una situación y nos aislamos en vez de ser parte de algo más. Entonces, hay actividades así y para todas las personas con diferentes situaciones, ya sea clínicas, ansiedades, depresión, hay programas ya de educación donde las personas pueden aprender cómo manejar esas enfermedades o situaciones. Wow, pues qué interesante. Hay mucho por aprender y ya saben que en cualquier situación, depresión, ansiedad, angustia, usted no está solo. Simplemente es la página Sanamente en Facebook. Sanamente en Facebook. Amigos, el tiempo se nos ha pasado, pero no me quiero ir, lógicamente, porque en nuestro programa siempre estamos encendiendo luces. Entonces, yo quiero encender esta luz de paz, de prosperidad, a este gran ser humano que pues realmente tiene una tarea bastante complicadita, porque eres como un vaso donde yo creo que hay muchas experiencias y cosas y ha de ser difícil estar con tantas cosas. Entonces eres una persona que tienes mucha luz y en honor a eso quiero encender esta luz el día de hoy y pasar esta lucecita. Ay, ahí está, sí prendió. Bueno, a veces me cuesta. Entonces, con mucho cariño paso esta luz y te agradezco el estar aquí y sé que pues tienes una gran misión de vida y deseo que sigas siendo esa luz para muchísimas personas que están con esas situaciones emocionales y pues puedas ayudar a compartirles un poquito de luz en medio de su mundo de oscuridad. Con mucho gusto. Ya saben, en Facebook, Sanamente. Sanamente, qué bonito. Un mensaje y díganme que me dan el programa, por favor, y yo con gusto les doy más apoyo. Perfecto, pues bueno amigos, definitivamente que ha sido un placer compartir con ustedes otro programa más y te agradezco por estar aquí, Radón, es un placer. Y un mensaje que les quieras decir a nuestra audiencia para despedirnos. Bueno, antes que nada, pues que sigan mirando el programa porque está comercial. No, claro, Linda, gracias a ti por traer este recurso a la comunidad, de darnos esta oportunidad de aprender más a las personas de nosotros mismos. El mensaje sería que por favor sigan practicando. De hecho, ya si no sea asistencia profesional, los mismos medios de comunicación, hay programas en YouTube, hay muchas cosas que están a disponibilidad que las personas pueden practicar, música, cosas a su gusto, a su interés, que le promuevan actividades, felicidades, cosas que les hagan sentir bien. Wow. Correcto, sí. Pues entonces ya saben, a ser felices, buscar esas soluciones, que la vida es hoy y pues tenemos que vivirla lo mejor que se pueda. Cuídense mucho y como siempre un abrazo y les deseo que pasen un día maravilloso, mil bendiciones y nos vemos en el próximo programa. Pues gracias.